Queridos hermanos y hermanas, queremos darles la bienvenida en nombre de la Sociedad Bíblica Argentina a este espacio de interacción bíblica que hemos denominado Teleios. Estamos tan emocionados en simplemente pensar todo el beneficio y la riqueza que van a traer estas próximas semanas al acercarnos juntos, siendo diferentes iglesias, probablemente diferentes denominaciones, pero todos en unidad, centrados en la palabra de Dios. En esta primera semana veremos Génesis, porque vamos a estar trabajando en lo que se denomina la historia primigenia de Génesis 1 al 11, y en particular nos vamos a enfocar en el capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 3, y vamos a ver que en este pasaje Moisés describió por primera vez cómo el mundo que Dios hizo era un orden perfecto con el cual Él estaba muy complacido, y cómo éste anticipaba el destino al cual Él estaba dirigiendo a su pueblo. Así que vamos a ser guiados y enriquecidos por la enseñanza del Dr. Richard Pratt. Hace algunos años, al ir manejando, vi al lado del camino un tren que se había descarrilado por accidente. Tenía las ruedas enterradas y por supuesto no podía moverse de ahí. Cuando un tren se sale del camino para el cual fue diseñado, el resultado es un desastre. En el principio del tiempo, Dios trazó una vía o senda a seguir para su creación. Este camino llevaba a un gran y glorioso destino para la creación de Dios. Pero una y otra vez, los seres humanos hemos fracasado intentando seguir el camino de Dios para su creación. Hemos descarrilado al mundo y hemos terminado con un gran desastre. En esta serie de lecciones aprenderemos algo acerca del camino que Dios trazó para su creación en los primeros años de la historia universal, lo que conocemos en círculos cristianos como las ordenanzas de la creación. Vamos a explorar Génesis capítulos 1 al 11, que es lo que a veces llamamos historia primigenia. Estos capítulos de la Biblia nos ayudarán a ver el sorprendente camino que Dios quería que el pueblo de Israel siguiese bajo el liderazgo de Moisés. También nos mostrarán el camino que el pueblo de Dios debe seguir el día de hoy. Hemos titulado esta primera lección Un mundo perfecto, porque enfocaremos nuestra atención en Génesis del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3, que es el pasaje en el que Moisés describió por primera vez cómo el mundo que Dios hizo era un orden perfecto con el cual Dios estaba muy complacido. Como veremos, este mundo ideal anticipaba o presagiaba el destino hacia el cual Dios encaminó a Israel en los días de Moisés, que es el mismo destino hacia el cual Dios ha dirigido a todo su pueblo a lo largo de la historia. No solo nos muestra cómo eran las cosas en el principio, sino también cómo debería ser la vida hoy y cómo será nuestro mundo con toda certeza al final de nuestra era. Esta lección se divide en 4 partes. Primero, presentaremos una visión general de la historia primigenia de Génesis capítulos 1 al 11. Segundo, nos enfocaremos en Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3, fijándonos primero en su estructura literaria. Tercero, investigaremos el significado original de esta porción de Génesis a la luz de su estructura. Y cuarto, buscaremos aplicaciones que sean válidas para nuestros días. Comencemos con un repaso general de toda la historia primigenia de Génesis 1 al 11. Nuestro acercamiento a Génesis capítulos 1 al 11 puede parecer un poco inusual al principio. Quizá deberíamos explicar primero nuestra estrategia básica. 3 ideas por lo menos guiarán nuestro estudio de esta parte de la Biblia. Primero, la inspiración de estos capítulos. Segundo, el trasfondo literario de estos capítulos. Y tercero, el propósito para el cual estos capítulos fueron escritos. En primer lugar, sostenemos con toda firmeza que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, incluyendo los capítulos 1 al 11 de Génesis. Nuestro concepto evangélico de la inspiración nos recuerda 2 aspectos muy importantes de esta porción de Génesis. 1. Su confiabilidad. Y 2. Su diseño intencional. Afirmamos con toda firmeza y sin reservas la plena confiabilidad histórica de esta parte de la Biblia, por cuanto ha sido inspirada por Dios. Muchas cuestiones históricas han venido a ocupar un primer plano, y algunas de estas cuestiones no han sido del todo resueltas. No obstante, para nuestros propósitos será suficiente decir que la inspiración divina implica confiabilidad histórica. La intención de Moisés al escribir esta porción de Génesis era que sus lectores la recibieran como verdad histórica.
Ahora bien, al igual que con toda la Escritura, debemos interpretar estos pasajes cuidadosamente, de manera que no malinterpretemos sus dimensiones históricas. Queda claro, sin embargo, que otros escritores bíblicos y aún el Señor Jesús mismo creían en el relato de Génesis capítulos 1 al 11 como digno de toda confianza desde el punto de vista histórico. Estas lecciones se desarrollarán partiendo del entendido de que estos capítulos son registros verdaderos y confiables de lo que realmente sucedió en los tiempos primigenios. Creemos que la historia primigenia es verídica, pero también debemos recordar que Dios inspiró a Moisés para seleccionar y arreglar el contenido de estos capítulos conforme a un diseño particular. Veámoslo de este modo. Los capítulos 1 al 11 de Génesis cubren todo el periodo histórico entre la creación del mundo hasta los días de Abraham, quien vivió alrededor de los años 2000 a 1800 a.C. Es obvio que Moisés pasó por alto más detalles del mundo de aquella época de la historia que los que incluyó en estos 11 breves capítulos. Para entender los primeros 11 capítulos de Génesis, debemos darnos cuenta de esta selectividad, así como del arreglo de estos pasajes. En la medida en que nos demos cuenta de que la manera en que Moisés diseñó el relato de esta historia primigenia tenía una intención, podremos responder algunas preguntas muy importantes tales como ¿por qué inspiró Dios a Moisés para que incluyera tan poca información? ¿Por qué hizo Dios que Moisés ordenara los materiales escogidos en la manera en que lo hizo? Para entender por qué Moisés escribió de la manera en que lo hizo, debemos adentrarnos primero en el trasfondo de las tradiciones literarias que existían en su tiempo. Para nuestros propósitos, es muy importante entender la literatura del antiguo Medio Oriente. En primer lugar, por la extensa difusión y disponibilidad que había de otros relatos primigenios que estaban al alcance de Moisés. Y segundo, porque Moisés de hecho interactuó con algunos de estos otros relatos primigenios. La investigación arqueológica ha demostrado que Moisés no fue el primero en escribir acerca de los orígenes del mundo. Por cuanto Dios inspiró a Moisés, podemos estar seguros de que este relato es cierto, pero Moisés escribió en una época en la que muchas naciones y grupos del Medio Oriente ya habían escrito múltiples mitos y épicas acerca de la historia de los orígenes. Algunos de estos textos antiguos son bien conocidos. Muchos han oído hablar de los relatos de Enuma Elish, o el relato babilónico de la creación, o la 11ª tableta del poema épico de Gilgamesh, o el relato babilónico del diluvio. Una variedad de relatos primigenios fueron escritos en Egipto y en Canaán. Estos y muchos otros documentos del antiguo mundo trataban sobre los orígenes y la historia primigenia del universo. No solo eso, sino que muchos de estos documentos del cercano Oriente estuvieron de hecho al alcance de Moisés en su juventud. Moisés fue educado en las cortes reales de Egipto y sus escritos indican que él conocía la literatura del mundo antiguo. Al escribir por inspiración divina su relato verídico del periodo primigenio, Moisés estaba consciente de la existencia de las demás tradiciones literarias del Medio Oriente. Ahora que sabemos que había otros relatos sobre los orígenes que estaban a la disposición de Moisés, podemos hacernos otra pregunta. ¿Cómo interactuó Moisés con los mitos y épicas de otras culturas? Como veremos a lo largo de esta serie de lecciones, Moisés interactuó con otras tradiciones sobre los orígenes tanto positiva como negativamente. Por un lado, Moisés escribió su historia de los primeros tiempos para contrarrestar la falsedad con la verdad. Debemos recordar siempre que los israelitas que Moisés estaba dirigiendo habían estado sometidos a toda clase de influencias paganas. Estaban tentados a creer que el mundo era el resultado de los esfuerzos y las luchas de muchos dioses. Una de dos, o bien rechazaban del todo la fe verdadera de sus patriarcas, o habían mezclado esta verdad con creencias religiosas de otras naciones. Moisés escribió su relato de los tiempos primigenios en gran medida para enseñar al pueblo de Dios lo que realmente había sucedido. Buscaba establecer la verdad del yahweísmo en contra de la falsedad de otras religiones. Al mismo tiempo, Moisés logró el aspecto negativo de su objetivo en que refutó los falsos mitos interactuando positivamente con las tradiciones literarias de su tiempo. Sus escritos son intencionalmente parecidos a otros escritos del antiguo Medio Oriente, de manera que él podía comunicar la verdad de Dios de tal forma que Israel podía entender. Aunque existen muchas similitudes entre el relato de Moisés y algunos otros textos importantes, la investigación arqueológica reciente ha mostrado una dramática similitud con una tradición literaria en particular. Un documento muy importante fue publicado en 1969 bajo el título Atrahasis, la historia babilónica del diluvio. No podemos estar seguros de qué tan antiguo es este documento,
pero es importante para nosotros debido a que reúne en una historia muchas piezas que anteriormente habían sido conocidas solamente en forma separada. La épica de Atrahasis sigue una estructura tripartita básica. Comienza con la creación de la humanidad. La creación de la humanidad es seguida por un registro de la historia temprana de la humanidad, enfocándose especialmente en la corrupción del mundo debida a la raza humana. Finalmente, esta corrupción es rectificada por medio de un juicio, el diluvio, y con un nuevo orden en el mundo. Este patrón básico, creación, corrupción y nuevo orden producido por el diluvio, debería sonarnos familiar a quienes estudiamos la Biblia. Es el mismo patrón básico que siguió Moisés en los capítulos 1 al 11 del Génesis. Podemos estar seguros de que Moisés escribió acerca de la historia del mundo como realmente sucedió, pero también debemos recordar que él podía haber descrito esa historia de muchas maneras. Es significativo el que Moisés haya seguido un patrón similar a aquel seguido por lo menos por otra tradición literaria de las que conocemos del antiguo Medio Oriente. Esta porción de Génesis se divide en 3 partes. Creación ideal. Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3. Segundo, la corrupción del mundo debido al pecado de la humanidad. Génesis capítulo 2, versículos 4 al capítulo 6, versículo 8. Y el diluvio y el nuevo orden. Génesis capítulo 6, versículo 9 al capítulo 11, versículo 9. Ahora podemos hacernos la tercera pregunta. ¿Por qué escribió Moisés los capítulos 1 al 11 de Génesis? ¿Qué era lo que quería comunicarle a Israel? A un nivel muy elemental, podemos estar seguros de que Moisés quería enseñar a Israel la verdad acerca del pasado. Quería que ellos supieran lo que Dios había hecho en los primeros años de la historia del mundo. Tal y como los mitos de otras naciones tenían el propósito de convencer a la gente de los puntos de vista presentados por esos mitos, Moisés buscaba convencer a Israel de la historicidad de su fe. Una vez que examinamos esto con más detenimiento, podemos ver, no obstante, un propósito adicional detrás de la historia primigenia de Moisés. Concretamente, él también quería ejercer influencia sobre Israel para que se conformasen a sí mismos a la voluntad de Dios. Este propósito adicional no es perceptible a primera vista de cualquiera que vea los capítulos 1 al 11 de Génesis. No obstante, dicho propósito va haciéndose cada vez más claro en la medida en que vamos dándonos cuenta de que otros relatos primigenios también compartían este propósito. Antes de que podamos entender el propósito de los relatos primigenios, debemos darnos cuenta de que muchas culturas del antiguo Cercano Oriente creían que el universo estaba estructurado o diseñado de conformidad con una sabiduría cósmica sobrenatural. Era, por lo tanto, responsabilidad de toda persona en la sociedad, desde el emperador hasta el esclavo, conformarse en la mayor medida posible a este orden divino. ¿Qué tiene que ver esto con los mitos primigenios y las épicas del antiguo Cercano Oriente? Las culturas que rodeaban a Israel tenían relatos primigenios que hablaban acerca de eventos muy cercanos al principio del tiempo. Hacían esto para explicar las estructuras que los dioses habían erigido en el mundo en los tiempos antiguos. Sin embargo, el interés de sus tradiciones concernientes al mundo primigenio no se limitaba meramente a lo relativo a la historia primitiva del mundo. Estos relatos primigenios habían sido escritos para justificar los programas religiosos y sociales de estos tiempos. No debemos olvidar que los antiguos no pensaban como nosotros, particularmente por lo que se refiere a religión y sociedad. Generalmente, la gente moderna evalúa su religión desde un punto de vista emocional o científico. Tendemos a pensar que el orden social es el resultado de guerras y movimientos políticos, pero la gente del tiempo de Moisés no veía el mundo de esa manera. En aquellos tiempos, los líderes políticos y religiosos creían que sus prácticas estaban arraigadas en el orden del cosmos, de manera que justificaban sus políticas apelando a las estructuras establecidas por los dioses en el principio. Escribían sus relatos primigenios para mostrar que sus prácticas estaban en armonía con la trama del universo. Como veremos en estas lecciones, Moisés escribió los capítulos 1 al 11 de Génesis por razones similares. Por otro lado, Moisés escribió su historia primigenia enfocándose explícitamente en la forma en que Jehová había creado y ordenado el mundo en los tiempos antiguos. Desde la creación hasta la Torre de Babel, Moisés estaba relatándole a Israel lo que había sucedido hacía mucho tiempo. Sin embargo, la razón por la que hacía esto no era un simple interés histórico. Al ir guiando a los israelitas desde Egipto hacia la tierra prometida, Moisés se enfrentó a muchos opositores que pensaban que él había llevado al pueblo de Israel por el camino equivocado.
En respuesta a esta oposición, la historia primigenia demostraba que las políticas y metas de Moisés para Israel estaban de acuerdo con el verdadero diseño del universo. Consecuentemente, resistirse al programa de Moisés era resistirse a las ordenanzas de Dios. En su registro de la creación ideal, Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3, Moisés mostraba que Israel estaba en efecto moviéndose en la dirección del ideal de Dios al ir hacia Canaán. En su registro de la corrupción del mundo, en Génesis capítulo 2, versículo 4 al capítulo 6, versículo 8, Moisés mostró cómo Egipto era un lugar de corrupción y penalidades, resultado de la maldición de Dios sobre el pecado. Finalmente, en su registro del diluvio y del nuevo orden resultante, en Génesis capítulo 6, versículo 9 al capítulo 11, versículo 9, Moisés mostró a Israel que los estaba llevando a un nuevo orden lleno de bendiciones, tal y como Noé antes que él había traído un nuevo orden y bendiciones al mundo. Estos hechos primigenios justificaban plenamente la visión de Moisés para el futuro de Israel. Si Moisés podía convencer a Israel de estas verdades, entonces los fieles de Israel se alejarían de Egipto y tomarían la tierra de Canaán como su herencia divina. Esperamos hayan disfrutado de una magistral presentación del Dr. Richard Platt y queremos ahora guiarlos a este momento que es importantísimo. El que puedan interactuar y podamos compartir nuestras opiniones, nuestras observaciones, inquietudes, aún desacuerdos con los que acabamos de escuchar y hacerlo juntos en grupo. Y en primer lugar queremos plantearles esta pregunta y recuerden de pausar después de escucharla. ¿De qué manera el concepto de la inspiración divina orienta nuestro acercamiento y comprensión al relato de Génesis capítulos del 1 al 11? Y queremos que respondan a esta pregunta en relación a dos temas importantes. En primer lugar, con relación al propósito por el cual fueron escritos, y en segundo lugar, con relación a la confiabilidad de estos escritos. En segundo lugar, ¿cómo interactuó Moisés con otras tradiciones sobre los orígenes del mundo? ¿Y qué podemos aprender de ese modelo de interacción con otras fuentes de conocimiento en el proceso de construcción del pensamiento y la acción cristiana? En tercer lugar, quisiéramos que conversen acerca de cuál fue el propósito de Moisés al escribir estos capítulos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si queda algo más de tiempo, dedíquenlo a aquellas cosas que hayan resultado inquietantes, interesantes, con toda libertad. Y nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro. El Señor les bendiga.